Debes estar dispuesto a arder en tu propia llama. ¿Cómo podrías resurgir si antes no te has convertido en cenizas? Así habló Zaratustra. ¿Por qué querríamos cambiar de forma rápida? Bueno, si estamos atravesando un infierno personal, quizás un cambio radical y rápido sería lo ideal. Veremos eso a lo largo del video, así que vamos por partes. Parte 1. ¿Por qué cambiar? ¿Es posible rehacer nuestro carácter? ¿Podemos convertirnos en otros, como si naciéramos de nuevo? Los modelos psicológicos tradicionales dicen que el humano tiene un límite para el cambio. Se hace por voluntad propia. Dice que somos una criatura conservadora. Necesitamos el orden y tenemos una necesidad profunda de sentir estabilidad. En todas las áreas de nuestra vida. Por eso, los modelos psicológicos tradicionales es de forma gradual centrarnos en dar pequeños pasos cada día en la dirección de lo que queremos convertirnos. Debemos acabar con nuestros malos hábitos, cultivar los buenos, y esto hace que con el tiempo esos pequeños cambios se irán acumulando hasta producir cambios impresionantes. Suena razonable. El enfoque tradicional tiene mucho mérito y debería ser el método que todos usen para su crecimiento personal, pero no es la única forma de cambiar, ni es la adecuada para todas las situaciones. Es cierto que somos criaturas conservadoras en el sentido de que queremos tener estabilidad en nuestra vida, pero también es cierto que somos criaturas mortales con un tiempo limitado y con una capacidad limitada para soportar el sufrimiento. Por eso, el cambio lento y constante funciona muy bien, siempre y cuando tengamos una base sólida sobre la cual construir nuestra vida. Pero por el contrario, si nuestra vida ha descendido a un infierno, si nuestra vida se ha vuelto tan disfuncional,
que cada pequeño paso que damos hacia adelante es anulado por todo lo que está mal en nuestra vida. Entonces enfocamos en cambiar de a poco. No puedes salvarlo. A veces la vida requiere un cambio radical. No es un simple cambio de 1 o 2 hábitos, sino un cambio tan trascendental que nos lleve a lo que se conoce como un renacimiento psicológico. Afortunadamente, este tipo de cambio es posible y les ocurre a las personas más seguido de lo que crees. Las transformaciones rápidas de la personalidad ocurren. Este tipo de cambio implica cambios permanentes en la percepción que la persona tiene de sí mismo. Y del mundo. El fenómeno de la transformación rápida merece nuestra atención teórica y de investigación. Parece ser de lo que los psicólogos habían puesto. Además es inteligente darse cuenta de cómo estos cambios afectan lo que pensamos, qué podemos hacer como personas. Michael, psicoterapeuta constructiva, decía, pero ¿hasta qué punto podríamos lograr este cambio? William, psicólogo, que dedicó mucho tiempo a estudiar este fenómeno. Gran parte de lo que aprendió está detallado en su libro Las variedades de la experiencia religiosa. Y es a partir de este trabajo que podemos encontrar nuestra primera pista sobre cómo se produce un renacimiento psicológico. Según James, hay un cierto tipo de persona que es más susceptible a una rápida transformación de la personalidad y es el tipo de persona que más la necesita. Parte 2. La transformación. Las transformaciones rápidas de la personalidad no ocurren muy a menudo a quienes están satisfechos con la vida, sino que es más probable que ocurra a quienes han llegado a los pozos más oscuros de la desesperación, el sufrimiento agudo, un estado prolongado de depresión, una adicción perniciosa o la desilusión total ante la vida. Son el terreno fértil a partir del cual se manifiesta el renacimiento psicológico, o como escribió James, el camino más seguro hacia la felicidad de la que hablan los que han renacido
siempre pasa por un pesimismo más radical que cualquier otra cosa que hayamos considerado. Hasta ahora, William James, las variedades de la experiencia religiosa. Sin embargo, son muchos los que deciden a un infierno en la vida, pero pocos los que experimentan una transformación de sí mismos tan radical que los pueda volver a reafirmar en la vida. Entonces, ¿qué diferencia a los que permanecen encerrados en su miseria de los que se liberan para encontrar las pistas de este proceso recurriendo a la fuente más antigua de psicología humana, el mito, el renacimiento? Es uno de los temas más comunes de la mitología. Son innumerables las historias en las que un héroe o una heroína se enfrentan a grandes desafíos para recuperar y superar en el proceso, experimentar una transformación radical de su carácter. Y lo que muchos de estas historias tienen en común, el elemento del sacrificio. El renacimiento solo se concede al hombre o a la mujer que primero apacigua a los dioses, pero para comprender la necesidad del sacrificio, ya que existe una explicación psicológica del por qué un sacrificio puede engendrar un cambio radical de personalidad. Parte 3. Renuncia a tu vida disfuncional. El sacrificio siempre significa la renuncia a una parte valiosa de uno mismo, y a través de él, el que hace el sacrificio es capaz de ser devorado. Carl Jung, tipos psicológicos. El sacrificio es el paso difícil porque es necesario para abandonar un aspecto de nuestro yo y así abrir paso a lo nuevo. El sacrificio es el momento decisivo en el proceso del renacimiento, por una sencilla razón, es que a menudo nos quedamos atrapados en nuestros problemas, porque no podemos ver que algunas formas de vivir que nos funcionaban antes ahora nos causa sufrimiento en nuestra realidad actual. Vivir de cierto modo pudo ser lo ideal en nuestro pasado. Incluso pudimos haber tenido una vida plena, pero con el paso del tiempo, la evolución y los cambios de nuestra realidad, ese estilo de vida queda obsoleto o es insuficiente para llenar nuestras necesidades. Un sacrificio puede adoptar muchas formas.
Puede ser tan sencillo como poner fin a una relación, dejar un trabajo sin futuro o abandonar un hábito adictivo, pero que sea sencillo, no quiere decir que sea fácil. Verás, el sacrificio nunca es fácil. Cuando se trata de producir un renacimiento psicológico. La serpiente que no puede mudar piel perece. Nietzsche, Aurora. Y así también el hombre que nunca se arriesga a romper con el pasado está destinado a perecer en el estancamiento de sus desgastadas formas de vivir. La muerte de una actitud o necesidad puede ser el nacimiento de algo nuevo. Esa es la ley de crecimiento en la naturaleza. Que no se limita en absoluto. Uno puede elegir matar un escape neurótico, una dependencia, un apego, y entonces descubrir que puede elegir vivir como un yo más libre. La muerte de una parte de uno mismo suele ir seguida de una mayor conciencia de uno mismo, un potenciado sentido de la posibilidad. Rolmay, el hombre en busca de sí mismo. A veces el mero acto, lo que nos aqueja, es suficiente para curar, libres de cadenas de nuestro pasado. Podemos mirar el futuro con otros ojos y avanzar con un nuevo propósito y energía, con un poderoso esfuerzo de la voluntad. Puede atreverse a hacer un sacrificio doloroso. Si tiene éxito, el sacrificio da frutos benditos. Y el que hace el sacrificio pasa de un salto al estado de estar prácticamente curado. Carl Jung, escritos sobre psicología analítica. Estos casos son maravillosos, pero ¿qué pasa con los casos donde el sacrificio solo no alcanza para llegar? Bueno, para la mayoría, el sacrificio al principio tendrá un efecto contrario. Parte 4. El orden nace del caos. En lugar de curar lo que nos aqueja y producir un mejor orden de vida, el sacrificio conducirá al desorden. Porque al sacrificar la vieja forma de ser, es probable que descubramos que no tenemos nada para llenar ese vacío. El sacrificio nos abre el arrojamiento al reino del caos. Y aquí acecha el peligro. Verás, dependiendo de cómo lo manejes,
El caos puede producir dos resultados. Por un lado, un sistema tan complejo como la vida humana. Del otro, nacen nuevas formas de orden. La desorganización de nuestra estructura parece ser un paso importante antes de la reorganización. Michael, psicoterapeuta constructivo. Pero por otro lado, siempre existe el riesgo de que el caos nos desborde. Y en lugar de conducirnos a un nuevo y mejor orden de vida, el descenso al caos nos lleve a un colapso psicológico. Algunos psicólogos sugieren que el renacimiento psicológico solo se diferencia de un colapso psicológico por el resultado final. En otras palabras, las etapas que conducen a un colapso suelen ser idénticas a las que producen el renacimiento. La pérdida del equilibrio que puede producir el sacrificio es similar a una perturbación psicótica. Quiere decir, solo es diferente de la enfermedad mental por el hecho de que al final el sacrificio conduce a una mayor salud, mientras que la perturbación psicótica conduce a una destrucción aún mayor. Carl Jung, Ensayos sobre Psicología Analítica. Para disminuir los riesgos de una crisis nerviosa, es crucial un enfoque activo, es decir, al igual que los héroes del mito, debemos considerar explotadores del caos, no observadores pasivos que se limiten a ser empujados y arrastrados por fuerzas que escapan a nuestro control. Nuestro objetivo en esta fase es experimentar nuevas formas de orden en nuestras vidas para intentar llenar el vacío dejado por el sacrificio. Pasar por este proceso de exploración del caos es necesario para salir del victorioso. Será estresante, tendrás miedo, ansiedad, por supuesto. Es natural que así sea. Te estás enfrentando a algo totalmente nuevo, para lo que no estás listo, pero nunca lo estarás si no lo exploras. Si somos capaces de reconocer que se trata de una parte natural del proceso y que todo está lleno de miedo, no significa que algo esté mal en nosotros. Entonces, puede que nos resulte más difícil seguir adelante con nuestra transformación en medio del caos que nos está rodeando. Los episodios de intensa angustia emocional y desorden reflejan expresiones naturales o incluso saludables de las luchas de un individuo hacia la reorganización.
Michael, Psicología Constructiva. Hay dos habilidades que pueden marcar la diferencia entre salir del reino del caos o que el caos nos obligue a volver a nuestras viejas formas de ser. Son las habilidades de reequilibrio y relación. Prácticas como la meditación, la actividad física, ejercicios de respiración u otras técnicas de este tipo pueden ser cruciales en nuestro intento de navegar por el caos. Cuando las nuevas experiencias desestabilizan el propio sistema, es valioso tener habilidades para reestabilizarse y volver a una sensación de gratitud, de seguridad y protección. Cuanto más a menudo uno practica y refina tales ejercicios, más competente se siente para arriesgarse a excursiones hacia los bordes de experiencias desconocidas. Michael, psicoterapeuta constructiva. Al final, sin embargo, un descenso voluntario al reino del caos siempre es arriesgado. El sacrificio de nuestra forma de vida disfuncional siempre es una situación radical, incluso si vamos armando con todas las herramientas, porque es el costo del renacimiento psicológico, el costo de volver a tener una vida plena. Parte 5. Decide por tu vida. Entonces, ¿damos el sello o nos quedamos con el enfoque gradualista, que es menos arriesgado, y cambiamos de a poco? Esta es una pregunta que cada uno debe plantearse por sí mismo, por supuesto. Debes tener algo presente. Si ya estamos atrapados en nuestro propio infierno personal, la pregunta apropiada sería: ¿no es más riesgoso quedarme sin hacer el sacrificio? Porque el reino del caos no solo se entra mediante un sacrificio voluntario. Lo más común es que hayas entrado al infierno del caos involuntariamente, si insistimos con mantener nuestras formas disfuncionales. Si seguimos las palabras de Jung, un pilar inamovible del pasado, entonces el frágil orden de nuestra vida dará paso al caos. Nos guste o no, se nos impondrá un sacrificio de nuestros viejos hábitos, pero un sacrificio obligado. Según Jung, es una catástrofe sin anestesia. Y es más probable que resulte en un colapso psicológico que en un renacimiento psicológico. Por lo tanto, si sentimos que nuestra vida avanza en esta dirección, si el caos y el desorden ya se están colocando, quizás queremos tomar las riendas del proceso y hacer el sacrificio voluntario.
Tomar la iniciativa y asumir las riendas de este proceso puede salvarnos de un desenlace más nefasto. Nadie debe negar el peligro del descenso. Puede ser arriesgado, nadie tiene por qué arriesgarse, pero es seguro que alguien lo hará. Y que aquellos que desciendan por el camino del ocaso lo hagan con los ojos abiertos, pues un sacrificio que intimida incluso a los dioses, sin embargo, a cada descenso le sigue un ascenso. Las formas que se desvanecen se modelan de nuevo. Y una verdad solo es válida al final si sufre cambios. Y da un nuevo testimonio en nuevas imágenes, en nuevas lenguas, como un vino nuevo que se pone en nuestra botella.